Buenos días, mis amados hermanos. En el día de hoy pues vamos a continuar con la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 14. Les cuento que estaba estudiando la palabra, pero decidí hacer este estudio y hacer el video. Por la noche vamos a continuar con Mateo 15. Bueno, en Mateo 14 tenemos muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque Juan tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaba con él, y de los que estaban con él, acá para que demos la secuencia, en el versículo 9, entonces el rey entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5.000. En la alimentación de los 5.000 vamos a mirar acá lo que es en él a partir del versículo 13. Oyéndolos, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despida a la multitud, para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Vamos acá en el versículo 20. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres. Oigan, pongan mucho cuidado a esta palabra. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, habían bastantes familias ahí, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar, versículo 22. Acá en la parte de arriba, por favor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo:
ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Acá en el versículo 30, miren esta palabra. Cuando estaba leyendo esta palabra, vino algo a mi mente. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mis amados hermanos, cuando nosotros estemos en una situación muy difícil, estemos afligidos, bien sea en cualquier área de nuestra vida, en área económica, área espiritual, familiar, en las emociones, digamos: Señor, sálvame. Y ahí va a estar Dios. Cuando estemos tocando y creamos que nos vamos a ir al fondo, Señor, sálvame. Y ahí va a estar la mano de Dios para levantarnos y Él va a responder inmediatamente. Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asistió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, vamos a mirar acá este versículo, el 34. Acá dice el 34: Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Miren, mis amados hermanos, este versículo. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El centurión dijo: di solamente la palabra, y mi siervo será sano. Y así muchos otros milagros. Cuando Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro, sanó de esa fiebre tan alta que tenía. Ay, Señor Jesús, cuántos incrédulos hay en este mundo que, viendo lo que Dios ha hecho, siguen ahí perdiendo el tiempo. Siguen perdiendo el tiempo. Bueno, vamos a hacer el comentario respectivo con Mateo 14, el comentario bíblico de Matthew Henry. El terror y el reproche de la conciencia que Herodes, como otros ofensores osados, no pudo quitarse, son prueba y advertencia de un juicio futuro y de su miseria futura. Pero puede haber terror por la convicción de pecado donde no está la verdad de la conversión. Cuando los hombres pretenden favorecer el Evangelio, pero viven en el mal, no debemos permitir que se engañen a sí mismos, sino librar nuestra conciencia como hizo Juan. El mundo puede decir que esto es rudeza y celo ciego. Los profesantes falsos o los cristianos tímidos pueden censurarlo como falta de civilización, pero los enemigos más poderosos no pueden ir más allá de donde el Señor le place permitir. Herodes temía que mandar matar a Juan pudiera levantar una revuelta en el pueblo, lo que éste no hizo, pero nunca temió que pudiera despertar su propia conciencia en su contra. Lo que sí ocurrió: los hombres temen ser colgados por lo que no temen de ser condenados. Las épocas de alegría y júbilo carnal
son temporadas convenientes para ejecutar malos designios contra el pueblo de Dios. Herodes recompensó profundamente una danza indigna, mientras la prisión y la muerte fueron la recompensa para el hombre de Dios que procuraba salvarle su alma. Pero había una verdadera maldad contra Juan tras su consentimiento, o de lo contrario, Herodes hubiera hallado formas de librarse de su promesa. Cuando los pastores de abajo son derribados, las ovejas no tienen que dispersarse mientras tengan el gran pastor al cual acudir. Es mejor ser llevado a Cristo por necesidad y por pérdida que dejar de ir a Él completamente. En el versículo 13 al 21, disculpen, qué pena con mis hermanos. Miremos acá. La alimentación de los 5,000. Cuando se retiran Cristo y su palabra, es mejor para nosotros seguirlo, procurando los medios de gracia para nuestra alma antes que cualquier ventaja mundanal. La presencia de Cristo y de su Evangelio no solo hacen soportable el desierto, sino también deseable. La pequeña provisión de pan fue aumentada por el poder creador de Cristo, hasta que toda la multitud se satisfizo. Al buscar el bienestar para el alma de los hombres, debemos tener compasión igualmente de sus cuerpos. También recordemos de anhelar siempre una bendición para nuestra comida. Y aprendamos a evitar todo desperdicio, porque la frugalidad es la fuente apropiada de la generosidad. Véase en este milagro un emblema del pan de vida que descendió del cielo para sustentar nuestra alma que perecía. Las providencias del Evangelio de Cristo parecen magras y escasas para el mundo, pero satisfacen a todos los que por fe se alimentan de él en sus corazones con acción de gracias. Palabra de Dios. Bueno, 22-23 tenemos Jesús anda sobre el mar. En el nombre de Jesús vamos a leer. No son seguidores de Cristo los que no pueden disfrutar el estar a solas con Dios y sus corazones. En ocasiones especiales y cuando hayamos ensanchados nuestros corazones, es bueno continuar orando secretamente por largo tiempo y derramar nuestros corazones ante el Señor. No es cosa nueva para los discípulos de Cristo toparse con tormentas en el camino del deber, pero por eso Él se muestra con más gracia a ellos y a favor de ellos. Él puede tomar el camino que le plazca para salvar a su pueblo, pero hasta las apariencias de liberación ocasionan a veces problemas y perplejidad al pueblo de Dios por los errores que tiene acerca de Cristo. Nada debería asustar a los que tienen a Cristo junto a ellos y que saben que es suyo, ni la misma muerte. Pedro caminó sobre el agua, no por diversión ni por jactancia, sino para ir a Jesús. Y en eso fue sostenido maravillosamente. Se promete sustento especial y deben esperarse, pero solo en las empresas espirituales. Tampoco podemos siquiera ir a Jesús a menos que seamos sostenidos por su poder. Cristo le dijo a Pedro que fuera él, no solo para que pudiera andar sobre el agua y así conocer el poder de su Señor, sino para que conociera su propia debilidad. A menudo el Señor permite que sus siervos tengan lo que eligen, para humillarlos y probarlos, y para mostrar la grandeza de su poder y su gracia. Cuando dejamos de mirar a Cristo para mirar la grandeza de las dificultades que se nos oponen, empezamos a desfallecer. Pero cuando le invocamos, Él extiende su brazo y nos salva. Cristo es el gran Salvador. Quienes serán salvados deben ir a Él y clamar pidiendo salvación. Nunca somos llevados a este punto, sino hasta que nos hayamos zozobrado. El sentido de la necesidad nos lleva a Él. Reprendió a Pedro: si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. La debilidad de la fe y el predominio de nuestras dudas desagradan a nuestro Señor Jesús, porque no hay buena razón para que los discípulos de Cristo tengan dudas, aún en un día tempestuoso. Él es para ellos una ayuda muy presente. Nadie, sino el Creador del mundo, podía multiplicar los panes. Nadie, sino el gobernador, podría andar sobre las aguas del mar. Los discípulos se rindieron a la evidencia y confesaron su fe. Ellos fueron apropiadamente afectados y adoraron a Cristo. El que va a Dios debe creer, y el que cree en Dios irá a Él. Por favor, leer Hebreos 11:6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, miremos acá esta palabra, lo que estamos aquí en Mateo 34:36. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Donde quiera que fuera, Cristo hacía el bien. Ellos llevaban a él a todos los que estaban enfermos. Acudían humildemente implorándole su ayuda. Las experiencias del prójimo pueden guiarnos y estimularnos a buscar a Cristo. A tantos como tocó, hizo perfectamente íntegros. A los que Cristo sana, los sana perfectamente. Si los hombres estuvieran más familiarizados con Cristo y con el estado enfermo de sus almas, se apiñarían para recibir su poder sanador. La virtud sanadora no estaba en el dedo, sino en la fe de ellos, o más bien estaba en Cristo, a quien se aferró la fe de ellos. Bueno, mis hermanos, ese es el comentario que hace Matios a esa palabra del capítulo 14. Como pueden observar, trae solamente nada más 36 versículos. Entonces, aquí vamos a mirar algo. De Genesaret. Esta es la región de Genesaret. Es unas llanuras. Aquí aparece en inglés. Voy a buscarlo acá. Bueno, acá miramos lo que es la parte de... Está de Jerusalén. Esta es en la parte de Galilea. Bueno, Genesaret. Hay algunos versículos, como el que tenemos de Mateo 14:34, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. En Marcos 6:53, terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y tiene algo por acá, pero... lo tengo ese en el otro... Lo tengo acá en el otro dispositivo. Voy a meter acá. Es importante que nos familiaricemos con estas regiones a donde Jesús estuvo, porque más adelante, cuando estemos leyendo los otros evangelios, ya vamos a recordar de los milagros que Jesús hizo en esas regiones. La palabra Genesaret viene del hebreo Gan o Serek, jardín de las riquezas. Bueno, entonces es muy hermoso poder investigar para tener el conocimiento acerca de Genesaret. Pero acá vamos a mirar algo. Quiero ver algo por acá. Acá nos dice, se refiere esencialmente a las zonas cultivables
cultivables del mar de Galilea, en Israel. Históricamente y hasta el día de hoy es la zona más fértil del país. En hebreo, Oser, ¿qué significa? Con la letra Ain, riqueza, y con la letra Alek, es felicidad. Y se utilizan mucho en las salutaciones sociales como cumpleaños, casamientos, etc. Bueno, la verdad aquí me aparece ese en inglés y esto no, ni en inglés, eso es arameo. Bueno, miremos acá toda esta región de Genesaret. Aquí está todo el lago. Es un lago grande. Yo estuve mirando esa región, estuve consultando y nos hablaba de prácticamente como de unos 5 kilómetros la región y 3 kilómetros, 5 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. Es como decir, de aquí de la 170 hasta la, más allá, hasta la 100, ir hasta la autopista. Bueno, esto que estoy haciendo es para que exhortar a algunos de los hermanos que deseen investigar, que deseen prepararse en la palabra del Señor, que tengan las herramientas para que le dediquemos tiempo al Evangelio, para que le dediquemos tiempo a la palabra de Dios, a estudiar la Biblia. Yo quiero decirle que lo que estoy haciendo es para que nuestros hermanos cada día estemos mejor, estemos bien preparados en la palabra de Dios. Esto me sirve a mí mucho. Genesaret, jardín, es una planicie fértil en la ribera noroeste del lago, ay Dios, de Genesaret o de Galilea. Mateo 14:34, la palabra que leímos. Y acá en Marcos 6:53. Lo tengo por acá. Listo, Marcos 6:53. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Acuérdense que pasaron de un lado a otro, estaban haciendo milagros, el sermón de la palabra, lo que nuestro Señor Jesucristo realmente les decía a las multitudes, y ellos pasaron al otro lado y llegaron a Genesaret. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que estaba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Gloria a Dios. Ay, Señor Jesús, esos milagros tan grandes que hizo nuestro Señor Jesucristo y que continúa haciendo nuestro Dios. Por eso es importante acudir a Él si tenemos alguna dificultad en nuestra vida. Bueno, amados hermanos, este es lo que tengo para hoy. Más adelante continuaremos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco mucho por dedicar un espacio de su vida, de su tiempo tan valioso para escuchar la palabra del Señor. Amén.